Hola, bienvenidos a Suniter Booktube. Yo soy Bea. Quedamos que hoy... Hola, bienvenidos a Suniter Booktube. Yo soy Bea y hoy les voy a leer la continuación del Elogio de la Locura de Erasmo. Quedamos en que hoy íbamos a hablar del matrimonio, así que aquí estamos. Es el capítulo 20. Se llama La necedad es la conciliadora del matrimonio. Lo que he dicho de la amistad puede aplicarse con mayor razón al matrimonio, puesto que éste no es más que la unión de dos vidas en una sola. ¡Oh dioses inmortales! ¡Cuántos divorcios! O cosas aún peores que el divorcio se verían a cada paso si mis satélites, la adulación, la chanza, la indulgencia, el engaño y el disimulo no viniesen a sostener y conservar las costumbres y el vivir conyugal. ¡Ay, qué pocos matrimonios habría si el novio, obrando como prudente, indagase a qué juegos había jugado antes de casarse la delicada doncellita, tan modesta y púdica en apariencia, y cuántos menos permanecerían unidos si no quedasen ocultas muchas hazañas de las mujeres gracias al descuido y a la estolidez de los esposos. Es cierto que todo esto es efecto de la necedad, pero no lo es menos que a ella se debe que el marido pueda soportar a la mujer y la mujer al marido, que la casa ande tranquila y que en ella reine la concordia. La gente se ríe del infeliz que enjuga con sus besos las lágrimas de la adúltera y le llama cornudo, consentido, qué sé yo cuántas cosas más. Pero ¿no es preferible engañarse de esta suerte a dejarse consumir por los celos y convertirlo todo en escena de tragedia? Capítulo 21. La necedad, vínculo de toda sociedad humana. En suma, sin mí no habría sociedad posible, ni relaciones sólidas y agradables en la vida. Sin mí, a la verdad, el pueblo no soportaría largo tiempo a su príncipe, el señor a su criado, la criada a su dueña, el discípulo a su preceptor, el amigo a su amigo, la esposa a su marido, el mesonero a su huésped, el compañero a su compañero, ni el convidado al anfitrión. Si no se engañaran mutuamente, se adularan unos a otros y usaran de complacencia, frotándose recíprocamente con la miel de la necedad. Sé que todo esto lo juzgáis extraordinario, pero vais a oír algo más extraordinario todavía. Capítulo 22. Papel que desempeña la filausia, el amor propio, hermana carnal de la necedad. Decidme, yo os lo ruego, ¿puede amar a alguien el hombre que se odia a sí mismo? ¿Puede estar de acuerdo con otro quien no lo está consigo? ¿Es posible que agrade a los demás el que para sí sea molesto e insoportable? Creo que no habrá quien lo afirme, como no sea más necio que la necedad. Y aún añado que si se prescindiese de mí de tal modo, nadie podría soportar a otro, que cada cual se aprestaría a sí mismo. De sí propio sentiría asco, y a sí propio se odiaría, ya que la naturaleza, que no pocas veces más bien que madre es madrastra, ha dispuesto de tal manera el espíritu de los mortales, principalmente de los menos sensatos, que los incita a despreciar lo suyo y a admirar lo ajeno, lo cual es motivo de que todas las buenas cualidades y todos los atractivos y encantos de la vida se malogren y perezcan. ¿De qué serviría, por ejemplo, la hermosura, ese raro don de los dioses, si se contaminase con la mancha de la afectación? ¿De qué la juventud, si la corrompiese el humor avinagrado de la vejez? Y puesto que la belleza debe ser reputada no sólo como el principio esencial del arte, sino también de todas nuestras acciones, ¿qué es lo que el hombre lograría realizar bellamente, ya para sí, ya para los demás, si no le tendiese su mano el amor propio?
es decir, Filausia, que se sienta a mi diestra y que bien puedo llamar mi hermana, porque con tanta diligencia me suple en todas partes. ¿Hay algo que sea más necio que la complacencia y la admiración de sí mismo? Y sin embargo, si estáis descontentos de vosotros, ¿qué es lo que podría hacer con gentileza, con gracia y con dignidad? Quitad ese estímulo del amor propio y al punto el orador languidecerá en su acción. El músico no conseguirá emocionar a nadie con sus cadencias, el actor con todo su dominio escénico no recogerá más que silbidos, el poeta y sus musas serán objetos de irrisión, y el pintor y su arte desdeñados. El médico, con todas sus drogas, se morirá de hambre, y en fin, veremos convertidos al lindo Nireo en el feísimo Tersites, al rejuvenecido Faón en el anciano Néstor, a Minerva en cerdo, al locuaz en balbuciente y al cortés en patán. Tan necesario es que cada cual se lisonjee a sí mismo y se procure su estimación antes de buscar el aprecio de los demás. En fin, como la primera condición de la felicidad consiste en ser cada uno lo que quiere ser, mi hermana Filausia da para ello grandes facilidades y abrevia el camino, haciendo que nadie se queje de su fisonomía, ni de su ingenio, ni de su nacimiento, ni de su estado, ni de su educación, ni de su patria, de tal manera que el irlandés no quiera cambiar por el italiano, ni el tracio por el ateniense, ni el escita por el nacido en las Islas Afortunadas. Y oh admirable solicitud de la naturaleza, que en tanta variedad de cosas todo lo iguala. Si ella niega a algunos ciertos dones, a ese precisamente le concede Filausia alguna mayor parte de los suyos. Aunque en verdad que al hablar así habló neciamente, ya que los dones de Filausia son los más importantes que se pueden apetecer. No necesito mientras tanto deciros que no hay ninguna magna empresa sin mi estímulo, ni artes o ciencias que yo no haya inventado. Capítulo 23. La necedad es la causa de la guerra. ¿Acaso no es la guerra el germen y la fuente de todos los hechos memorables? Y sin embargo, ¿qué hay más necio que empeñarse en una de esas luchas sin saber por qué, de donde ambos bandos sacarán siempre mayor perjuicio que utilidad y en las que los que sucumben, como se decía de los megarenses, nada significan? Cuando dos ejércitos están frente a frente y resuena el ronco estridor de los clarines, ¿de qué servirán esos sabios consumidos por el estudio, cuya sangre, débil y helada, apenas puede sostener su espíritu? Entonces los que se necesitan son robustos y bien alimentados, que tengan más audacia que inteligencia, a no ser que se prefieran guerreros como Demóstenes, quien, siguiendo el consejo de Arquíloco, apenas divisó al enemigo, tiró el escudo y huyó, mostrándose tan cobarde soldado como formidable orador. Mas la inteligencia, se dirá, es de gran importancia en la guerra, indudablemente, y así lo reconozco por lo que al jefe se refiere, y aún en este caso se necesita una inteligencia militar y no filosófica. Por lo demás, los truhanes, los alcahuetes, los ladrones, los asesinos, los villanos, los imbéciles, los petardistas y aquellos que se llaman la hez del pueblo, son los que llevan a cabo empresas tan preclaras, pero nunca las lumbreras de la filosofía. Capítulo 24. Inutilidad de los sabios para todos los menesteres de la vida. De cuán inútiles sean los sabios para todos los menesteres de la vida puede servir de ejemplo el mismo Sócrates, juzgado, aunque con poco acierto, como sabio único por el oráculo de Apolo, y el cual, habiendo querido tratar en público no sé qué asunto, tuvo que retirarse en medio de la rechifla general de su auditorio. Verdad es que este varón no había perdido el juicio completamente porque nunca quiso admitir para sí el título de sabio,
atribuyéndolo solo a Dios, y porque estimaba que el sabio debía mantenerse apartado de la política, aunque hubiera hecho muchísimo mejor enseñando que el que aspire a vivir entre los hombres debe abstenerse de toda sabiduría. ¿Qué fue sino su sabiduría lo que le llevó a ser víctima de una acusación y condenado a beber la cicuta? Mientras filosofaba acerca de las nubes y de las ideas y contaba los pasos de una pulga y se extasiaba con el zumbido de un mosquito, no aprendía aquellas cosas que le eran más necesarias para la vida. Y Platón, su discípulo, ¿cómo defendió a su maestro? Como abogado, y por eso, atolondrado por los gritos de la muchedumbre, apenas si pudo acabar su primer período. ¿Qué diré ahora de Teofrasto, que al empezar cierta arenga enmudeció de repente como si hubiese visto a un lobo? Y Sócrates, que era capaz de animar a los soldados en un campo de batalla, era de tal timidez que jamás se atrevió a chistar en público. Marco Tulio Cicerón, el príncipe de la elocuencia romana, temblaba y balbucía como un niño cuando comenzaba sus discursos, y por más que diga Fabio Quintiliano que esta timidez es propia de un orador inteligente y conocedor del peligro, no es posible decir esto sin reconocer abiertamente que la sabiduría es un obstáculo para hacer las cosas con perfección. ¿Qué habrían hecho estos sabios de haberse visto en el trance de combatir con las armas, si se morían de miedo cuando tenían que combatir con meras palabras? A pesar de ello, se ensalza aquella famosa sentencia de Platón: «Qué felices serían los pueblos si los reyes fueran filósofos, o los filósofos reyes. Pero si consultáis la historia, os convenceréis de que nunca ha habido gobiernos más funestos para las naciones que aquellos en que el poder cayó en manos de algún filosofastro o de algún aficionado a las letras, de lo cual creo son suficiente testimonio los catones, uno de los cuales trastornó la república con denuncias insensatas y el otro echó por tierra hasta los cimientos de la libertad del pueblo romano, por defenderla con demasiada sabiduría. Añadid a esto los Brutos, los Casios, los Gracos y hasta el mismo Cicerón, que no fue menos pernicioso para la República Romana que Demóstenes para la ateniense. Marco Aurelio Antonino, aun concediendo que fuese un buen emperador, si bien podría ponerlo en duda porque, por haber sido filósofo tan consumado, su mismo nombre se había hecho antipático y odioso a los ciudadanos. Pero aun concediendo, repito, que fuese bueno, es indudable que el gobierno de su hijo Cómodo resultó tan desastroso para Roma como saludable había sido el del padre, porque es de notar que todos los que se entregan al estudio de la sabiduría, siendo infelicísimos en las cosas del mundo, lo son singularmente en la procreación de sus hijos, en lo cual, a mi juicio, la previsora naturaleza procura que el mal de la sabiduría no invada la especie humana, y por eso Cicerón tuvo un hijo degenerado, como es sabido, y los del sabio Sócrates salieron más a la madre que al padre, según lo ha hecho notar cierto autor, lo cual vale tanto como decir que fueron tontos. Capítulo 25. Continúa la misma materia. Pudiera, sin embargo, tolerarse a los sabios el desempeño de los cargos públicos, aunque nos hiciesen el efecto de asnos tocando la lira, con tal que en los restantes negocios mostraran singular maestría. Pero llevad un sabio a un banquete y es seguro que aguará la fiesta con su melancólico silencio o con sus impertinentes cuestioncillas. Hacedle bailar y creeréis ver saltar a un camello. Conducidle a un espectáculo y solo mirarle a la cara bastará para que nadie se divierta, y como el sabio Catón se le rogará que abandone el teatro, ya que no puede desarrugar el entrecejo. Si cae en medio de una conversación, caerá de improviso como el lobo de la fábula. Si se trata de compras, de convenios, en una palabra, de alguna de esas cosas de las que no puede prescindirse en la vida diaria, diríais que nuestro sabio más bien parece un tronco que un hombre.
Por tanto, como es del todo inhábil para las cosas ordinarias y discrepa enteramente de las opiniones y de las costumbres del vulgo, resulta absolutamente inútil para sí, para los suyos y para la patria, por lo cual se comprende también que tal diferencia de conducta y de sentimientos debe hacerle aborrecible para todo el mundo. Así pues, como nada hay en el mundo que no esté lleno de necedad y hecho por necios y para necios, yo aconsejaría a aquel que pretendiera ir contra la corriente que, imitando a Timón el misántropo, se vaya a un desierto, y allí solito podría refocilarse con su sabiduría. Muy bueno. Ahí está. Que se vayan al desierto. Estamos bien los necios aquí, con nuestro gobierno de necios para necios. El siguiente capítulo se llama Importancia política de la necedad. Es muy interesante ese libro, la verdad. Está como desembocando lentamente hacia cuestiones un poquito más graves, como es la necedad en los ámbitos públicos. Por ahí menciono unos textos que yo conozco y me gustaría recomendarlos. En primer lugar, la Apología de Sócrates, que es donde se explica este proceso de enjuiciamiento a Sócrates por andar avivando giles, como decimos acá. Cómo termina bebiendo la cicuta. Esa es una, la Apología de Sócrates. Está, probablemente lo puedan encontrar en un compilado de diálogos de Platón. Porque Sócrates no escribió nada, sino que escribía su discípulo Platón. Son filósofos del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, antes se usaba esto de que un sabio, un filósofo tenía a su discípulo. Por ejemplo, Platón después tuvo a su vez al discípulo Aristóteles. Y ahí van a poder conocer un poquito más de Sócrates en ese diálogo. Y cómo se habla también ahí de la sabiduría y qué significa ser sabio. Y del otro es la República de Platón, que por ahí es un poquito más gordito, que habla de política en general, de educación, de salud, de gobierno, de las organizaciones de las ciudades, del conocimiento de las cosas, de las opiniones, de la sabiduría, y cómo todo eso influye en la República. A mí esa lectura me fascinó, me encantó mucho, 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 y aparte me considero yo una idealista como Platón, pero, o sea, como que se espeja bastante con lo que yo opino sobre las cosas. Como que hay, las cosas se pueden apreciar en su perfección, en su manera perfecta, en lo ideal, pero que aquí en este mundo vemos apenas las sombras o las formas desdibujadas de eso, de esas formas ideales. Y al respecto me parece que sí, en la República es que está bien explicado el mito de la caverna, que seguramente muchos habrán oído. Es en este libro. Es muy lindo este libro. Bueno, los dejo entonces con todas esas recomendaciones, ideas y cosas para que vayan revisando si tienen ganas. Y nos vemos en el próximo video con más necedad.